lo que nos va a explicar Joana es la importancia del arbolado en la ciudad. Uno a veces mira, ¿no? Bueno, es decir, los autos, la polución de los autos, todo eso se lo chupan los árboles. ¿Qué creen ustedes? No me vengas a prepotear acá. Te estoy haciendo una pregunta amiga. ¿Pero se lo comen los árboles? ¿Se lo comen los árboles? ¿Sube la atmósfera? ¿Cómo es esa parte? Bueno, los árboles son importantes en cualquier lugar, pero en las ciudades cada vez tenemos mucho más cemento. Entonces, por eso es importante mantener las superficies arboladas. Claro. Ahora, los árboles urbanos tienen un montón de servicios ecosistémicos, entre ellos, por ejemplo, absorber el material particulado, que es lo que tú estás diciendo, que son todas esas pequeñas partículas que hay suspendidas en la atmósfera y que, por ejemplo, cuando llueve, las arrastran a través de sus hojas, ¿sí? A ver, te llevo un poquitito más atrás. Sí. Cuando no existían autos, estos árboles, esta vegetación, ¿también se comían las partículas que estaban en el aire? Sí. ¿Cómo es que nace de golpe un vegetal que puede absorber el dióxido de carbono? Bien, vamos venido de un auto, claro, ¿no? El dióxido de carbono normal. Claro, digamos, vamos por partes. Hace 200 años la ciudad autónoma de Buenos Aires no era lo que es ahora, ¿sí? Era una ciudad donde el río llegaba, por ejemplo, lo que es el Paseo del Bajo, donde está la Casa Rosada, el río llegaba hasta ahí, por ejemplo. Teníamos pajonales, teníamos, por ejemplo, todo lo que es el Parque Lezama, era un talar, ¿sí? También Barrancas de Belgrano, o sea, tenía mucha superficie arbolada y de vegetación típica de la pampa y el espinal. Ahora, a medida que la ciudad fue creciendo, tuvieron que ir talando diversidad de especies, entre ellas, por ejemplo, el coronillo o el tala, ¿sí? Que de hecho el tala es el árbol emblema de la ciudad de Buenos Aires, y empezaron a habitar edificios y demás. Luego surgió la necesidad, esto lo sé por Jorge Fiorentino, que es un especialista en arbolado, surgió la necesidad de arborizar las ciudades, ¿sí? Por un montón de necesidades, entre ellas, ¿qué beneficio nos brindan los árboles? Sombra, claro, cuando tenemos temperaturas muy extremas. También nos da bienestar ver cuando esperamos la primavera y queremos ver que lleguen las flores y comenzamos a ver los brotes y demás. Son refugio de aves, de mariposas, bueno, y también nos dan alimento, como por ejemplo los árboles frutales. Claro. Ahora, los árboles tienen la capacidad de absorber a través de sus hojas y de sus raíces diversos contaminantes, también depende de la especie, ¿no? Que algunos los utilizan y los transforman en alimento y otros los capturan. Como por ejemplo el gas de efecto invernadero, el dióxido de carbono, ellos capturan en sus raíces ese dióxido de carbono y está enterrado, por decirlo de alguna manera. Y después, no sé si se dan cuenta a veces de pronto cuando van pasando por la calle o en las veredas y demás, que a veces hay árboles que tienen las hojas como con alguna capita gris o con alguna manchita, todo eso es smog, contaminación, que lo que hacen los árboles es ayudar a capturar eso y cuando llueve eso se lava y eso hace que nosotros no lo estemos, digamos, absorbiendo. Entonces hay un montón de beneficios que tienen los árboles y obviamente que en las ciudades aumentan también esos beneficios porque hay otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los autos, las industrias, claro, y demás. Ahí estamos. Y aquí que tenemos bien, algunas ahora nosotros ejemplares. Claro, ¿Se dice ejemplar? Sí, ejemplar. Bueno, se le dice ejemplar, pero vamos a hablar de árbol. Yo traje algunos que se pueden ver en la ciudad. En la ciudad tenemos árboles exóticos y árboles nativos. Exóticos, aquellos que no son de acá, como por ejemplo el paraíso, el plátano, que a veces nos molesta porque nos da alergia y demás, pero que es un árbol que se utiliza en el arbolado urbano. Y tenemos árboles nativos de la Argentina, como por ejemplo este, que se llama timbó, que no sé si lo habían o han visto este fruto. Sí, lo vimos, sí. Bueno, es un árbol del norte de la Argentina, muy lindo, que se utiliza en el arbolado, en las plazas y demás, y que tiene muchas particularidades. Primero, un fruto que tiene muchísimas semillas, con lo cual podemos reproducirlo, y además también tiene un contexto histórico muy interesante, y es que sus frutos tienen un compuesto que se llama saponina, ¿sí? Que esa saponina lo que hacían nuestros pueblos originarios era hacer jabón. Mira. Entonces los frutos, vamos a hacer el experimento acá si quieren, era un jabón natural y lo que hace la saponina es generar espuma. Mira. Entonces los árboles tienen otros beneficios también. Y acá tenemos... ¿Y esto que se utiliza, o sea, qué se hacía después? ¿Este agua se usaba
Se usaba para lavar, mirá. Claro, exactamente, es un jabón orgánico. Entonces está bueno que nosotros conozcamos que ese árbol que está en la vereda, que nos da sombra, que habitan otros seres vivos, también tienen otros servicios ecosistémicos que quizás nosotros no vemos. Y cuando vemos esto tirado en el suelo, por ahí, ay, bueno, ¿qué es esto? No sé. Esto tiene un montón de nombres comunes, ¿sí? Oreja de ratón, oreja de negro, oreja, puede ser la oreja de cualquiera de nosotros. Claro. Entonces, estos nombres comunes también están asociados a algo y además el fruto tiene un montón de particularidades, como por ejemplo, generar un jabón orgánico, ¿sí? Ahora con todo el tema de la crisis climática, la contaminación y demás, podemos apelar a estas alternativas y además son alimento de animales como por ejemplo el tapir o el pecarí de collar. Entonces está bueno que nosotros conozcamos qué habita en la ciudad. Nosotros decimos, no se conserva lo que no se conoce. Entonces empecemos a ver los árboles de otra manera. Entonces un poco lo que queríamos traer hoy es eso. Esta es otra especie que se llama sen de campo, que tiene unas flores, sen de campo. Sen de campo. Pero no sen con Z, sino con S. Con S. Y es un arbusto muy lindo que atrae muchas mariposas y que nos da un fruto que tiene muchísimas semillas y esta es la importancia de poder reproducir estas especies para seguir arbolizando las ciudades. Y como dato de color, nosotros con las escuelas trabajamos obviamente en pos de la biodiversidad y para eso tenemos un concurso que se llama Mi Árbol Un Mural, que la idea es que escuelas de nivel inicial y de nivel primario a través del arte hagan piezas gráficas en las cuales demuestren cuáles son los beneficios de las superficies arboladas. Así que a partir de las edades más pequeñas también podemos empezar a vincular ese amor por los árboles. Dos cosas te pido entonces. ¿Dónde los chicos pueden ir o los colegios pueden meterse para ver este concurso? Y si uno quisiese saber más de árboles de la ciudad. Bien. ¿De la ciudad o de las ciudades en general? Sí. De las grandes metrópolis. Bueno. Digo, en Nueva York, ¿hay árboles de esto? Todas las ciudades tienen como su plan de arbolado, así que pueden buscarlo. Yo no he ido a Nueva York, no sé, pero sé que tienen superficies arboladas muy por haberlo lindas, leído, pero tal sí, vez, si no, mirá, tal cual. no sé. Hay muchas ciudades que son ejemplo, digamos, en Latinoamérica y también en Europa, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires hay una página muy interesante que es la página de Arbolado Urbano y Espacios Verdes, que tiene un lugar que se llama Arboripedia y también están los árboles notables históricos. Nosotros también en la página de Escuelas Verdes pueden encontrar, por ejemplo, recursos pedagógicos como un abecedario que se llama Nuestras plantas y animales nativos y pueden encontrar, por ejemplo, hablando de árboles, el algarrobo, el jacarandá o el ceibo, ¿sí? Entonces pueden buscar en Escuelas Verdes o si no, Arbolado y Espacios Verdes tiene muchísima información sobre los árboles que hay en la ciudad y árboles notables que también es interesante conocer acerca de ellos. Joana, muchísimas gracias por visitarnos una vez más. Vamos a un pequeño corte, ¿sí? Cuando regresemos, sacamos los cañoncitos, los empezamos a llenar. Ah, ¿todavía no? Bueno, dale. No, yo decía, como para que se queden.